Ay, ¿qué pasó? Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. El Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección de nuestro decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena, les da la bienvenida a este nuestro curso virtual sobre derechos humanos en el Código Civil y Fuero Militar Policial. Hoy tenemos nuevamente a nuestra cuarta expositora de nuestro curso, que es la doctora Jacqueline Cristina Tucto Leandro, quien tratará el tema sobre el Estado peruano y los derechos humanos. La doctora Jacqueline Cristina Tucto Leandro es abogada titulada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es egresada del doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, cuenta con experiencia en el litigio y defensa jurídica del Estado. Se desempeñó 5 años como abogada de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción y más de un año como abogada de la Procuraduría Pública de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Doctora Jacqueline Cristina Tucto Leandro, adelante con su clase virtual, por favor. Doctora Jacqueline, adelante con su clase virtual, por favor. Adelante, doctora, adelante con su clase. ¿Me escucha, doctora Tucto? Ahora sí, ya. Sí, buenas tardes con todos. Adelante, doctora. Pues, ¿ahora sí me escuchan? Sí, le escuchamos, doctora. Adelante con su clase. Ah, ya. Perfecto, ok, gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Pues el día de hoy vamos a tratar sobre el Estado peruano y los derechos humanos. Vamos a hacer unas breves definiciones, pues primero respecto al Estado peruano, cómo se conforma, su estructura, ¿no? Y luego poco a poco desarrollaremos pues el contexto constitucional y los derechos humanos. Pues el Estado peruano, pues según la doctrina, Platón, pues define que el Estado es un sistema racional que permite satisfacer las exigencias individuales y las colectivas. Una justicia perfecta, llena de razón y de ciencia en la medida de lo posible. Para Aristóteles, considera que el fin del Estado es la felicidad y la perfección moral de los ciudadanos. Se inclina a que los mejores deberían gobernar a la clase media. Y según Santo Tomás de Aquino, considera que la Iglesia debe estar por encima del Estado y la ley natural por sobre la ley humana. Por otro lado, pues el Estado peruano tiene otras definiciones, ¿no? Como por ejemplo, que es la organización política de una nación, es decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. Constitucionalmente,
La República del Perú se declara un Estado democrático, social, independiente y soberano. El Estado es uno, indivisible, y su gobierno es unitario, representativo y también descentralizado. Su organización, pues, es según el principio de la separación de poderes. Y lo que legitima el poder del Estado es justamente el derecho, el orden jurídico que regula el funcionamiento en las instituciones y el cumplimiento de las leyes por las que debe regirse por la colectividad. Al mismo tiempo que lo legitima, pues el derecho limita la acción al Estado, pues los valores que lo forman, pues el cuerpo jurídico emanan de forma directa o indirecta del conjunto de la sociedad. Brevemente definimos las funciones sobre el Estado, las funciones que ellos que realizan, ¿no?, en nuestro país. Pues establece deberes primordiales. Entre ellos está el de defender la soberanía, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad, establecer y ejecutar la política de las fronteras, promover también una integración particularmente latinoamericana, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la nación. Pues el Estado también cuenta con sus elementos, son cuatro, ¿no? Se divide en gobierno, población, territorio y organización jurídica. Respecto al gobierno, podemos definirlo como el conjunto de personas organizadas políticamente que acceden al poder y los órganos revestidos de poder para expresar la voluntad del Estado y hacer que ésta se cumpla. Gobernar es ejercer una autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. El poder, pues, emana justamente del pueblo, porque somos nosotros quienes los elegimos, ¿no? Quienes lo ejercen en nuestra representación. Pero también tiene, pues, limitaciones y responsabilidades que se encuentran reguladas en la Constitución y en las leyes. A través del poder es que se ejerce la suprema potestad eh, rectora y coactiva del Estado en el marco de la ley, pues el cual da competencia y facultad para que se pueda cumplir con los fines y los objetivos trazados. Luego tenemos a la población. Se puede definir como el conjunto de hombres y mujeres, ¿no?, que pertenecen a un estado, componen la población de este. La población desempeña desde el punto de vista jurídico un doble papel. Puede ser, pues, en efecto, considerada como objeto o sujeto de una actividad estatal. Quienes integran una población están sometidos a la autoridad política y por tanto forman el objeto del ejercicio del poder. Asimismo, también participan a la formación de la voluntad general y son, por ende, sujetos de la actividad del Estado. Este doble comportamiento se puede sintetizar porque actúan de manera soberana por una parte y el pueblo por otra. Luego tenemos al territorio, ¿no? Es más que todo el espacio geográfico delimitado por las fronteras, en donde la población se organiza formando el Estado. El territorio del Estado es inviolable
comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo comprende el mar, adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo hasta la distancia de las 200 millas marinas. El territorio de la República Peruana está integrada por regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados, en cuyas circunscripciones se constituyen y se organiza eh, el Estado y gobierno a nivel nacional, regional y local. Tenemos también a la organización jurídica. Es el conjunto de regulaciones fundamentales que establecen las relaciones de la vida social, ya sea con las personas, con el Estado o de las personas entre sí. El orden jurídico del Estado peruano tiene como base fundamental la Constitución del Perú. Las normas habituales que se encuentran en los códigos, también pues las leyes o modernamente las constituciones políticas, definen los derechos y los deberes de los ciudadanos y también las funciones y las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros. En los estados liberales y democráticos, por las leyes son elaboradas o aprobadas por los cuerpos legislativos, cuyos miembros, los elegidos, son elegidos por la ciudadanía, que representan también a la soberanía nacional. Pues entonces la ley se sitúa por encima de todos los individuos, grupos e instituciones, ¿no? Es por eso que se denomina, ¿no?, el imperio de la ley. Ahora, sobre la estructura del Estado. Pues el Estado está compuesto por el conjunto de instituciones y organismos debidamente interrelacionados, que tienen el propósito de cumplir las funciones esenciales de este. Es la manera como se organiza, cómo ejerce y distribuye pues, el poder del Estado. Pues se divide justamente esta estructura, se divide en el gobierno nacional, en las regiones y en las municipalidades. ¿Qué nos dice el gobierno nacional? Es el que tiene atribuciones para ser ejercitadas en todo el territorio nacional como conjunto. ¿Y quiénes lo comprenden? Los poderes del Estado, que son el poder legislativo, ejecutivo y judicial. También están los órganos constitucionales autónomos. En el caso de las regiones, son instancias de gobiernos que deberán ser reguladas por una ley orgánica. Sus organismos son el presidente regional, que es elegido por sus habitantes, ¿no? Mediante sufragio directo por un periodo de 5 años. También está el Consejo de Coordinación Regional, ¿no? Hay también consejeros pues en todas las regiones, ¿no? Y está integrado por los alcaldes provinciales o sus representantes. Tenemos también a las municipalidades, que son los órganos de gobierno local y se establecen en las provincias y en los distintos distritos del país. Sus organismos están conformados por el alcalde, por la alcaldía, ¿no? Que lo desempeña el alcalde y es elegido por sufragio directo por un periodo de 5 años. También cuenta con el Consejo Municipal, conformado por los regidores elegidos también mediante sufragio directo. Tenemos también a los poderes del Estado, que son 3, como bien lo mencioné, ¿no? El poder legislativo, ejecutivo y judicial.
Respecto al poder legislativo, ¿no? Podemos decir que es el órgano político colegiado e integrado por 130 personas elegidas democráticamente por un periodo de 5 años, ¿no? Esos son los congresistas, ¿no? Que nos representan hasta la fecha, ¿no? Pues en el Congreso se constituye la comisión permanente, las diferentes comisiones dictaminadoras y las comisiones investigadoras. Consta de una cámara única. Pues el Congreso es el lugar principal y público del debate político y en el que las opiniones y actuaciones de los representantes trascienden a la sociedad civil para que los electores estén suficientemente informados y así se formen opinión y voten con criterio propio y conocimiento de causa, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Que los habitantes de cada región, de cada distrito, pues a nivel nacional, estén muy bien informados, ¿no? De la hoja de vida o los antecedentes de nuestros candidatos, ¿no? Eh, También hay otra definición que nos dice que es un órgano deliberante, porque no solo discuten y debaten opiniones, posiciones o pues incluso las formas fundamentales de organización de los grupos humanos, sino que además permiten la posibilidad real de su implementación a través de las decisiones políticas, ya que el Congreso cuenta con diversos instrumentos para servir el contrapeso político y fiscalizar la administración pública. ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista? Esto se encuentra regulado en la Constitución Política, ¿no? Y se requiere ser peruano de nacimiento, pues haber cumplido 25 años, gozar del derecho de sufragio. Los funcionarios de confianza pueden ser candidatos a congresistas siempre y cuando renuncien a su cargo 6 meses antes de las elecciones. Los candidatos a la presidencia no pueden ser candidatos a congresistas, pero sí los candidatos a la vicepresidencia. Eh, Muy aparte de ello, los congresistas también gozan de inmunidad parlamentaria y no están sujetos a un mandato imperativo ni a la interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano judicial pues alguno por las opiniones y votos que emiten, lo hacen en ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles son las atribuciones del Congreso? Ellos, los congresistas, pues más que todo tienen la función de dar leyes y resoluciones legislativas, ¿no? Interpretar, modificar y derogar las normas existentes. Velan también por el respeto a la Constitución y a las leyes y disponen lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprueban también los tratados de conformidad con la Constitución. Aprueban también pues, el presupuesto de cada año y la cuenta general. Autorizan también los empréstitos conforme a la Constitución. Ejercen también el derecho a la amnistía. Aprueban también la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo y autorizan al presidente de la República a salir del país, ya que sin la autorización de ellos, pues no podría, ¿no? Salir. ¿Y cuál es el procedimiento legislativo, ¿no? Se divide en, pues primero su iniciativa legislativa, es decir, pues el presidente de la República y los congresistas tienen derecho a una iniciativa legislativa en la información de las leyes. También tienen derecho en las materias que le compete, los otros
poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales. Asimismo, los ciudadanos pueden ejercer pues también las iniciativas legislativas conforme a ley. Luego, esto pasa por un filtro de aprobación, ¿no? Con los dictámenes de la comisión, pues el proyecto de ley es derivado al Pleno del Congreso para su debate y aprobación. Posterior a ello está la promulgación y la publicación. Pues las leyes son aprobadas y son enviadas al presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. Pues en caso de que él no la promulgara, lo puede hacer por el presidente del Congreso o el presidente de la Comisión Permanente. Si el presidente presenta observaciones a un proyecto de ley, en parte o en todo, ¿no? Lo puede realizar dentro de los 15 días señalados, ya que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. El poder ejecutivo. Se define también, ¿no?, como la organización del gobierno nacional puesta al servicio de los intereses de la nación y que ejerce las funciones de gobierno del país, ¿no? Ellos ejercen las funciones administrativas orientadas a cumplir y hacer cumplir las leyes, mantener la prestación de los servicios públicos y ejercer su capacidad normativa. ¿Y cómo está conformado pues, el poder ejecutivo? ¿No? Pues lo conforma el presidente de la República, ¿no? Que a la fecha es la señora Dina Boluarte. Consejo de ministros, que están los ministerios, los organismos públicos descentralizados, y los proyectos, programas y las empresas de propiedad del gobierno nacional. Las funciones del poder ejecutivo, ¿no? Ellos hacen cumplir la Constitución, velan por el orden del ministro, representan al Estado dentro y fuera de la República, convocan al Congreso, a la legislatura, toman las medidas necesarias para defender la República. Respecto a la presidencia, pues el presidente, ¿no?, de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. Para ser elegido presidente se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y gozar del derecho de sufragio. El presidente de la República es el candidato que ha obtenido más de la mitad de los votos. Si ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría absoluta, se procedería a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes entre los dos candidatos más votados. De la misma manera son elegidos los vicepresidentes. Y el mandato presidencial tiene una duración de 5 años y pueden ser por elegidos de inmediato para un periodo adicional. La presidencia de la República puede ser vacado por muerte, por incapacidad física o moral, por renuncia, por salir del país sin permiso del Congreso, ¿no? Pues en todos los casos es reemplazado por un vicepresidente. Y las funciones que cumple un presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, las leyes y las demás disposiciones legales.
El presidente representa al Estado dentro y fuera del país. Dirige la política general del gobierno. Vela también por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Convoca a elecciones, ¿no? Para que se elija un nuevo presidente de la República. Convoca también a elecciones para que se elija a los representantes, a los alcaldes del Congreso, regidores y otros funcionarios señalados por ley. También convoca al Congreso a legislatura extraordinaria. Dirige la política exterior y las relaciones internacionales, celebrando y ratificando tratados. Preside el sistema de defensa nacional. Declara la guerra y firma la paz con autorización del Congreso. Administra también la hacienda pública y concede los indultos. El Consejo de Ministros es una dirección y ejerce la gestión de los servicios públicos, ¿no? Y que lo conforman. Que lo conforman en reunión de ministros, ¿no? Son nulos todos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Ahora, para ser ministro de Estado, pues también se cumple con ciertos requisitos, ¿no? Ser peruano de nacimiento, tener más de 25 años y gozar del derecho de sufragio. Y es el presidente de la República quien nombra y remueve al presidente del Consejo de Ministros y a los demás ministros. Bien. Las atribuciones del Consejo de Ministros son aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, deliberar sobre asuntos de interés público. Esas son serían las atribuciones del Consejo de Ministros. Continuamos, a eso ya lo hemos visto, continuamos con el Poder Judicial. Bueno, pues el Poder Judicial, como ya sabemos, ¿no? Tiene la potestad de administrar justicia emanada del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución, aplicando las leyes y demás normas jurídicas a los casos concretos y reales con el propósito, ¿no? Siempre el propósito es alcanzar la justicia social. Está integrado por los órganos jurisdiccionales, ¿no? Son las Cortes Supremas, las Cortes Superiores, los juzgados de paz letrado, los juzgados especializados, mixtos, ¿no? Son órganos que ejercen su gobierno y administración, ¿no? Y lo conforman, pues, es el presidente de la Corte Suprema, la sala plena de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo, la Gerencia General y el Consejo Ejecutivo Distrital. El Poder Judicial no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del ex Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se llama Junta Nacional de Justicia. De justicia, pues en materia de evaluación y ratificación de los jueces. Los órganos jurisdiccionales que administran justicia a nombre de la nación son 5, como bien lo mencioné, ¿no? Pues está la Corte Suprema de Justicia, pues en primer rango, ¿no? Que es el tribunal de máxima jerarquía para administrar justicia dentro del Poder Judicial. Su sede principal se encuentra en la capital del país,
pues está integrada por 18 vocales supremos, los que para ser nombrados deben cumplir con los siguientes requisitos: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y haber sido magistrado de la Corte Superior o fiscal superior durante 10 años o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria jurídica durante 15 años. Me gustan también las Cortes Superiores, que son los órganos jurisdiccionales que permiten administrar justicia en un distrito judicial, ¿no? Ya que están con las cortes ahora de Lima, ahora está la Corte de Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, ¿no? Diferentes cortes. Lo mencioné, está conformado por los vocales pues superiores que se agrupan em, en sala conformada por 3 vocales. Los juzgados especializados o los provinciales. Estos son órganos jurisdiccionales que son de competencia dentro de una provincia. Tiene un titular que es el juez especializado en una determinada materia. Puede ser civil, penal, laboral, agrario o sobre menores, ¿no? Eh, Está también los juzgados de paz letrado, que son los órganos jurisdiccionales de competencia en un distrito y administran justicia pues en casos de menor importancia y de acuerdo a la cuantía. Están también los juzgados de paz, ¿no? Que son órganos jurisdiccionales que administran justicia en aquellos centros poblados con cierto volumen demográfico donde no existe un juzgado de paz letrado y su titular es un juez de paz, ¿no? Pues que no necesariamente debe ser abogado. Ahora, las funciones del Poder Judicial, las más importantes, ¿no? Aprueban pues el plan de desarrollo del mismo, acuerdan el horario de despacho judicial de la Corte Suprema y delegan al gerente general del Poder Judicial. Ahora, por otro lado, tenemos también a los órganos constitucionales autónomos, que son diversos órganos establecidos en la Constitución que comparten atribuciones con los 3 poderes del Estado, aunque su esfera de poder es más especializada y concentrada. Estas instituciones se rigen por sus leyes orgánicas y los órganos constitucionales autónomos del Perú son los siguientes. Tenemos acá al Ministerio Público, ¿no? Como órgano autónomo, Junta Nacional de Justicia, el Banco Central de Reserva del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca y Seguros, la RENIEC, la OMPE, la Contraloría. Todos estos son órganos constitucionalmente autónomos. También tenemos a los gobiernos regionales y locales, ¿no? El Perú cuenta con 24 departamentos o circunscripciones político-administrativas gobernados por 26 gobiernos regionales. Lima cuenta con 2 gobiernos regionales, Lima Metropolitana y la de Lima Provincias, y la provincia constitucional del Callao. Cuenta con un gobierno propio, con un gobierno regional propio, ¿no? Los departamentos están conformados por 195 provincias y estas
a su vez por 1.634 distritos, ¿no? A nivel nacional. El gobierno regional es ejercido por competencias, atribuciones y funciones que le asigna la Constitución. La ley de bases de descentralización y la ley orgánica de los gobiernos regionales. Ellos cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. El alcalde es el representante legal de las municipalidades, ¿no? Y es su máxima autoridad administrativa. Los gobiernos locales cuentan con el mismo nivel de autonomía que las regiones, pues de acuerdo a su ley orgánica de municipalidades. Ahora, respecto a los derechos humanos y la Constitución Política del Perú. Eh, eh, a lo largo de las últimas décadas, pues el Perú ha demostrado un compromiso creciente con la protección, tanto a nivel nacional como internacional, a través de sus instituciones, leyes, políticas públicas. Pues el país ha trabajado para garantizar que los derechos de sus ciudadanos sean respetados sin importar su origen, etnia, género o condición social. No obstante, aunque existan pues avances, aún persisten desafíos en la implementación efectiva de estos derechos y en situaciones de vulnerabilidad. Es por eso que se continúa con la vigilancia tanto por parte del Estado como la sociedad civil, pues es crucial, ¿no? Para que se logre una sociedad plenamente respetuosa, pues se encuentran profundamente arraigados en el marco constitucional del país, siendo reconocidos y garantizados tanto por la Constitución como por las diversas leyes nacionales. El artículo 44 de la Constitución Política del Perú establece de manera clara que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, lo que implica que todos los ciudadanos, sin importar su condición, deben ser protegidos frente a cualquier vulneración de sus derechos fundamentales. Pues el papel del Estado en la protección de los derechos humanos es crucial. Todos los funcionarios públicos tienen el deber de respetarlos también y hacer cumplir con las disposiciones reguladas que protegen los derechos humanos. Eh, Tenemos también aquí a la Constitución Política del Perú, que como ya muchos sabemos, ¿no? Es conocida también como la Carta Magna. Es la ley fundamental que regula la organización del Estado, los derechos y las garantías fundamentales de las personas. Pues en términos sencillos, es el conjunto de normas que establece las bases legales sobre las cuales se fundamentan todas las leyes del país. La Constitución debe ser acatada tanto por los gobernantes como por nosotros los ciudadanos, siendo la ley suprema que orienta todas las actividades del Estado. Cada país tiene su propia constitución que puede variar, ¿no? O sea, dependiendo de las circunstancias históricas, sociales, políticas, ¿no? Del momento. Pues en el caso del Perú, la Constitución de 1993 y sus posteriores reformas
establece los derechos de los ciudadanos en una variedad, pues en áreas como la libertad personal, el acceso a la educación y salud, pues el derecho también a un ambiente sano y participación política, pues a través de los votos democráticos. Los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política del Perú, eh, los más reconocidos por la Constitución se encuentran en los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, los cuales permiten que los ciudadanos ejerzan su libertad y su dignidad en todos los ámbitos de la vida. Estos incluyen derechos como el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, el derecho también a la propiedad, el derecho a la educación, a la libertad de expresión y al acceso a la justicia, ¿no? Entre otros. Además de los derechos individuales, la Constitución también garantiza derechos colectivos, que en sí, pues lo que busca es el bienestar general de la sociedad, tales como el derecho a un trabajo digno y a un salario justo, bien, a una remuneración justa. También velan por la protección del medio ambiente y el derecho de vivir en una sociedad inclusiva y libre de discriminación. Las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos en el Perú eh, son diversas, ¿no? Que desempeñan pues un papel crucial en la protección y la promoción de los derechos humanos, asegurando que los principios constitucionales se respeten en todo el país. Entre las principales instituciones tenemos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que fue creada por la Constitución del 93. Es un órgano autónomo que tiene como misión proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública. Esta institución juega un rol esencial en la denuncia y resolución de los abusos de poder y en la vigilancia del respeto a los derechos humanos, actuando como un puente entre la ciudadanía y las autoridades. Tenemos también el Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Esta institución se encarga de asesorar y proponer políticas gubernamentales para la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos en el país. Además, pues el Consejo facilita la creación de las estrategias nacionales que buscan mejorar el respeto a, a los derechos humanos en el país. Están también las organizaciones de la sociedad civil, que son entidades estatales, pues existen numerosas organizaciones no gubernamentales que también defienden y promueven los derechos humanos en el Perú. La Coordinación Nacional de los Derechos Humanos que agrupa a diversas instituciones pues, civiles, trabaja activamente en la promoción, educación y la difusión de los derechos humanos desde 1985. Estas organizaciones tienen un papel crucial en el fortalecimiento de la cultura de respeto hacia los derechos fundamentales de la persona. Eso es con respecto a los derechos humanos de la Constitución. Ahora voy a pasar a hablar sobre las sentencias
que se han emitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano, ¿no? Existen numerosas sentencias y hay un informe que se ha emitido en el año 2023, pues en agosto, donde determina que hasta esa fecha, pues había 53 sentencias pues emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano. Pues entonces vamos a ir hablando pues un poquito de algunas sentencias y cuáles serían los derechos humanos vulnerados conforme a la Corte Interamericana, ¿no? Pues el Perú ratificó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos el 12 de julio de 1978. Asimismo, el 21 de enero de 1981 se aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en adelante Corte IDH. Esto quiere decir que a partir de esa fecha, pues el Estado peruano aceptó la competencia de la Corte para solucionar subsidiariamente a la justicia nacional controversias que involucran a la vulneración de los derechos humanos y que solo se puede recurrir pues a ella cuando la justicia nacional no responda conforme a lo señalado pues, por el artículo 205 de la Constitución. De la Constitución del Perú. Ya, vamos a ir. Ya. Pues la Corte también ha verificado la violación de alguno de los derechos de la Convención Americana, determinando si un Estado ha incurrido en una responsabilidad internacional. Cerrar esta posibilidad, pues, abonaría a incrementar por la percepción ciudadana de que el Perú, pues en el ámbito de acceso a la justicia es uno de los más desiguales, como lo señala el 83% de los encuestados por la encuesta nacional de desigualdades. Entonces, como bien les había señalado, realizada una verificación de las sentencias compiladas, se puede decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a agosto del año 2023 ha determinado 53 sentencias de responsabilidad internacional del Estado peruano por violaciones a los derechos humanos. Dichas sentencias pueden clasificarse en 4 grupos. El primer grupo pues de casos es porque se hace referencia a las violaciones cometidas en el periodo del conflicto armado interno. Un segundo grupo trata sobre los casos vinculados a actos en contra del Estado de Derecho peruano. Y un tercer grupo trata sobre casos que se refiere a las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Y el cuarto grupo de casos están vinculados a la violación del principio de igualdad y no discriminación por razones de género, ya sea por orientación sexual e identidad de género. No sé si aquí podemos hacer un break de 10 minutos para regresar con las sentencias emitidas. ¿Puede, señor coordinador? Muy bien, doctora, no hay ningún problema. ¿Ya? Un break de 10 De minutos. 10 minutos. Gracias, doctora. Ya está bien. Gracias.
¿Qué pasó aquí? Que está ahí con su... Entonces, escuché, quiere decirle, digo, apuesta sí o no. Un ratito, te muestro fotos, acá después de fotos. Ahora sí te voy a montar. Pues ahí no para hacer invitación. Y le digo, eso no para. Uso también para diplomado, de poco alito, eso me tuve en ello para la presentación de mi curso, diplomado, y también en nuestra comunidad, profesor, gracias, pues, doctor, ¿qué ha pasado? Pirañas que saltan. Doctor, ¿usted daba con clase? Sí, así es, por mañana hasta el viernes. Voy a pedir de ¿Cuánta gente hay? Hay 22. ¿22? Aproximadamente.
Pues simplemente es un tema de cabeza. Adelante, doctora, continuemos con su clase. Ahí está. Gracias. Adelante, Sí. doctora. Ahora reanudamos ya para tratar específicamente sobre las sentencias que fueron pues emitidas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado peruano. Como bien lo había indicado, hay 4 grupos, ¿no? Que es pues sobre las violaciones cometidas en el conflicto armado, luego actos contra el Estado peruano, sobre los derechos económicos, culturales y sociales, y también sobre los derechos de la discriminación por el principio de igualdad, discriminación de género, ¿no? Vamos pues a mencionar, comenzar con algunas pues sentencias dadas por el grupo 1, ¿no? Que es por el periodo del conflicto armado interno. Por ejemplo, como hemos mencionado aquí, tenemos al caso Neira Alegría y otros versus Perú, que es una sentencia que fue emitida por la Corte en el 11 de diciembre de 1991. ¿Y qué nos dice esta sentencia? Pues en realidad son 4 que se han emitido por ese mismo caso, ¿no? Ustedes pueden ver acá. Una fue del 11 de diciembre, como ya lo mencioné. También hubo otra el 19 de enero de 1997, de 1996. Y una más que está acá como ficha técnica. Pues acá, pues en sí la temática fue la privación arbitraria de la vida y el uso de la fuerza por parte de los detenidos en un centro penitenciario. La vulneración de los derechos fueron de la vida, que se encuentra contemplado en el artículo 4 de la personal, y a la suspensión de garantías que se encuentran establecidas en los artículos 4 y 27 de la Corte. Este caso específico pues establece la responsabilidad internacional del Estado por la muerte de Víctor Neira Alegría, Edgar Centeno Escobar y William Centeno Escobar durante la ejecución del operativo militar destinado a asumir el control del penal El Frontón. ¿Qué pasó? El 18 de junio de 1986 se produjo un amotinamiento por parte de los detenidos del penal San Juan Bautista, conocido como El Frontón, por lo que el gobierno de ese entonces aprobó un decreto supremo 0686 que delegaba pues al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el control de los penales en las llamadas zonas militares. Por ello, las Fuerzas Armadas pusieron pues en marcha operativos militares pues destinados a tener el control de estos penales. Los agentes militares realizaron diversos bombardeos pues en contra de las edificaciones del centro penitenciario. Y es ahí donde 111 internos pues se vieron privados de su derecho a la vida. Entre los fallecidos se encontraba Víctor Neira Alegría, Edgar Centeno Escobar y William Centeno Escobar, quienes se encontraban detenidos en calidad de procesados por el delito de terrorismo. Posteriormente, los familiares presentaron un recurso de habeas corpus,
que se declaró improcedente porque ya había un decreto por parte del gobierno que limitaba este recurso. Asimismo, la jurisdicción penal militar investigó la posible responsabilidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo, concluyendo que no tenían responsabilidad. ¿Cuáles fueron esos derechos vulnerados conforme se ha señalado ya anteriormente? Pues señalaron que se vulneró el derecho a la vida, ¿no? La Corte estableció que si bien el Estado tiene derecho de usar la fuerza, aunque ello pues implique la privación de la vida en el mantenimiento del orden, no han existido causales que justifiquen las actuaciones durante el operativo militar. Es decir, la alta peligrosidad de los detenidos en el pabellón azul del penal San Juan Bautista. Y el hecho de que estuvieran armados no se llega a constituir, pues en opinión de esa corte, ¿no? Por tanto, consideran que hay elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en ese entonces, ¿no? Y en los otros penales amotinados, y que se entendió como una confrontación política entre el gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso, lo que probablemente pues indujo a la demolición del pabellón, eh, con todas sus consecuencias, pues incluida la muerte de los detenidos, que eventualmente pues hubieran terminado riéndose, y la clara negligencia pues en buscar sobrevivientes y pues luego rescatar los cadáveres, ¿no? Pues entonces, luego de no tener noticias sobre el paradero de las víctimas, pues del caso, durante años, y al constatarse pues el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, pues la Corte estableció que el Estado privó arbitrariamente de las vidas de las víctimas. También pues señala que se vulneró el derecho a la libertad personal y a la suspensión de las garantías, ya que precisa que los procedimientos de habeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vetada por el artículo 27.2, y sirven además para preservar la legalidad de una sociedad democrática. No obstante, en el presente caso, pues se infringió pues el derecho de la libertad personal, porque pese a los estados de emergencia, no suspendieron expresamente la acción o el recurso de habeas corpus. Pues se generó la ineficacia de estos instrumentos en la tutela de los derechos, y se suspendieron pues en perjuicio de las víctimas. ¿Cuál fue el fallo en sí de la Corte, no al haber declarado fundada? Resolvió que el Estado debe pagar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas, las cuales no deben ser gravadas por ningún impuesto. También concluyó que el Estado debe establecer fideicomisos, ¿no?, con reparaciones y costas. También concluyó que el Estado del Perú está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares. De esto
más que todo trata esta sentencia sobre el caso Neira y Alegría, ¿no? Que al final salió procedente para ellos. Luego hubo otra sentencia, conforme se señala aquí, que es el caso Castillo Páez versus Perú. También se señalaron 4 sentencias. La primera, el 30 de enero de 1996, la segunda, el 3 de noviembre del año 97, la otra, el 27 de noviembre del 98, y otra también como ficha técnica. En esta sentencia trata también sobre la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado interno, ¿no? ¿Qué pasó acá? Pues la Corte encuentra responsable internacionalmente al Estado por la desaparición forzada de Ernesto Rafael Castillo Páez por parte de unos agentes policiales. Rafael, pues al momento de los hechos, tenía 22 años y era estudiante universitario. Pues el contexto de los hechos en sí fue a causa de unas explosiones registradas en la zona del Monumento de la Mujer por parte del Grupo Sendero Luminoso en el distrito de Villa Salvador. Y el 21 de octubre de 1990, Rafael fue detenido por agentes policiales que lo golpearon y lo introdujeron pues en la parte del baúl de un vehículo policial. Y desde esa fecha no se ha tenido conocimiento de su paradero. Y el Estado ha negado haber realizado su detención pues a través de los agentes. Por lo que los familiares de Rafael fueron quienes iniciaron con su búsqueda, hasta que el 25 de octubre del año 90 presentaron una acción de habeas corpus, que fue declarada fundada por el 24º juzgado del Distrito Judicial de Lima. Sin embargo, el 14º juzgado penal de Lima, que tramitó pues, el proceso por el delito de abuso de autoridad, pues en contra de estos policías involucrados en la desaparición de Rafael, concluyó que pese a haberse realizado la detención, no existen indicios que demuestren la responsabilidad de los acusados y se ordenó el archivo del caso, ¿no? Pero la Corte, ¿qué nos dice? Pues establece en la parte introductoria que la introducción de Rafael en la parte de la maletera del vehículo policial viola el derecho a la integridad personal de la víctima, porque aun cuanto no hubiesen existido maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto pues el respeto a la dignidad inherente del ser humano. También considera que se ha transgredido el derecho a la vida, porque las expresiones de los agentes policiales al negar tal detención no han permitido su localización y debido al tiempo transcurrido desde el 21 de octubre del año 90, pues a la fecha, pues la víctima ha sido privada de la vida. Asimismo, la Corte recuerda que con la desaparición de personas, pues se violan derechos establecidos en la Convención. Entre ellos, pues el derecho a la vida cuando hubiese transcurrido, como en este caso, pues un periodo de 20 años, sin que se conozca pues, el paradero de la víctima. Otro derecho transgredido por la Convención sería el de la protección judicial, pues la Corte estima
que pese a la resolución favorable del habeas corpus presentado por los familiares de Rafael, el posterior pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad del fallo demuestra la ineficacia del recurso para lograr la libertad de Rafael y salvar su vida, violando pues el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales. La Corte también resalta que el habeas corpus tiene como finalidad no solamente garantizar la libertad y la integridad de las personas, sino también prevenir las desapariciones o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado debe pagar las reparaciones civiles a los familiares de Rafael, por concepto del íntegro de las costas efectuadas en el derecho interno, las cuales no deben ser gravadas por ningún impuesto. También señaló que el Estado del Perú debe investigar los hechos del presente caso, identificar y sancionar a los responsables y adoptar las disposiciones necesarias en su derecho interno para asegurar pues, el cumplimiento de esta obligación. Esas fueron las conclusiones de la Corte pues en contra del Estado, ¿no? Acá vamos a continuar con otra sentencia también interesante. Acá hay una sentencia del caso Olivera Fuentes versus el Perú. Esta ya es una sentencia referida a la discriminación debido a la orientación sexual y expresión de género. Esta sentencia fue emitida el 4 de febrero del año 2023. Que habla sobre la responsabilidad del Estado por la vulneración del derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley y la protección judicial de Cristian Olivera Fuentes, pues a causa de la deficiencia respuesta obtenida por parte de las autoridades nacionales ante una denuncia por discriminación en razón a su orientación sexual. ¿Qué pasó? El 11 de agosto del año 2004, Cristian Manuel Olivera Fuentes y su pareja fueron víctimas de un trato discriminatorio por razón de su orientación sexual en un establecimiento comercial, debido a las demostraciones de afecto entre ellos, requiriéndoles limitarse a consumir y evitar las referidas demostraciones afectivas, ¿no? Con el fin de no incomodar pues, al resto de los clientes. Ante ello, Cristian Olivera interpuso acciones ante entidades administrativas y judiciales, como es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, más conocida como INDECOPI, y también en el Poder Judicial. Sin embargo, ambas acciones fueron desestimadas. Pero, ¿qué nos dice la Corte? ¿Qué nos dice? Estableció que las decisiones administrativas que resolvieron la denuncia por discriminación interpuesta por Cristian Olivera estuvieron basadas en prejuicios sociales y razones discriminatorias, vulnerando así su derecho a que sus denuncias sean analizadas
por un órgano imparcial, así como su derecho a la libertad personal y la vida privada, debido a que se le impidió a la víctima y a su pareja desarrollarse en su vida, ¿no? Y pues en virtud a sus propias opciones y convicciones. Por tanto, considera que se ha violado el derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión, igualdad, garantías y protección judicial, contempladas en el artículo 7.1, 8.1, 11.1, 24 y 25.1 de la Convención. También se señaló que las autoridades administrativas y judiciales, pese a tener frente a ellos fuertes indicios de discriminación, impusieron a Cristian Olivera estándares probatorios difíciles de alcanzar y desproporcionales, contrarios a los estándares internacionales. ¿Y qué resolvió? Concluyó que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, que el Estado debe brindar gratuitamente, de forma prioritaria y sin cargo alguno, inmediato tratamiento psicológico o psiquiátrico para el señor Cristian Manuel Olivera Fuentes, incluyendo el suministro gratuito de medicamentos, transporte y otros gastos necesarios. También se ordenó que el Estado debe publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial El Peruano y con una amplia circulación. La sentencia en su integridad por un año en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también en la página del INDECOPI y el Poder Judicial. Asimismo, también una cartilla informativa o infografía de la sentencia en las redes sociales de 2 instituciones públicas. También concluyó pues la Corte que debe diseñar e implementarse una campaña informativa anual de sensibilización y concientización a nivel nacional en los medios de comunicación respecto de la importancia de promover en la sociedad una cultura de respeto no discriminatoria y con la garantía de los derechos de las personas LGTB. También señaló que el Estado debe elaborar un plan pedagógico integral en materia de diversidad sexual y de género, de igualdad y no discriminación, perspectiva pues, de género y derechos humanos de las personas LGTB en el ámbito de consumo y un manual de razonamiento jurídico sobre los estándares interamericanos en caso de discriminación hacia las personas de LGTB. También señaló que el Estado debe diseñar e implementar una política pública con el objetivo de monitorear y fiscalizar que las empresas cumplan con la legislación nacional, así como con los estándares interamericanos sobre la igualdad y la no discriminación de las personas LGTB. Además, que el Estado debe pagar la indemnización por concepto del daño inmaterial, así como el reintegro de las costas y gastos. Y que el Estado debe reintegrar los gastos incurridos en el Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas. Entonces, este es un fallo interesante, ¿no? Por parte de la Corte sobre el tema de la discriminación por orientación sexual. Tenemos también otra sentencia respecto al cese de trabajadores estatales durante el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional.
Esta sentencia fue emitida también por la Corte el 4 de octubre del año 2022. Es más conocido como el caso Benítez Cabrera y otros versus Perú. ¿Sobre qué trata? Dice, el caso establece la responsabilidad del Estado peruano por la vulneración del derecho al trabajo, por los derechos políticos, garantías judiciales y la protección judicial de 184 trabajadores del Congreso de la República, que fueron cesados de manera arbitraria en el contexto de la ruptura del orden democrático constitucional que ocurrió el 5 de abril de 1992. Los 184 trabajadores pues, en cuestión fueron cesados en el año 92 mediante resoluciones 1303, 13, ya, disculpen, se me fue la señal un ratito de mi internet. Bueno, continuamos sobre esta sentencia de los trabajadores del Congreso, ¿no? ¿Qué pasó, no? Los 184 trabajadores pues se vieron impedidos de cuestionar la desvinculación. Pues aquellos que interpusieron su acción de amparo vieron las mismas frustraciones. Pues entonces, ¿qué resolvió la Corte? Consideró que hubo vulneración de derechos a las garantías judiciales y protección judicial. Determinó que el Estado peruano es responsable de violentar el derecho de los 184 trabajadores cesados a ser oídos con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial y a contar con un recurso sencillo y rápido ante jueces o tribunales competentes. Debido a que en Perú se adoptó una legislación que limitó la posibilidad de los trabajadores de cuestionar sus ceses, pues realizando una prohibición expresa de recurrir a la vía de amparo y generando un ambiente de inseguridad e incertidumbre jurídica que les permitiera recurrir a otras vías judiciales, especialmente cuando aquellos trabajadores que iniciaron las acciones legales vieron las mismas frustraciones por la excesiva demora en su atención y la falta de efectividad de la autoridad judicial, que declaró improcedentes sus acciones por una supuesta imposibilidad de reponer las cosas a su estado. También consideró pues, la Corte que se vulneró el derecho al trabajo, ¿no? Determinó que el Estado es responsable por violar el derecho al trabajo de los 184 trabajadores porque fueron despedidos arbitrariamente, constituyendo una vulneración directa a la estabilidad laboral. Al no haberse
acreditado razones justificadas para su despido. Y peor aún, se le prohibió que puedan recurrir a la vía del amparo, ¿no? También consideraron que se ha violado pues, el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, ya que identificó que se vulneró este derecho de los 184 trabajadores para que puedan permanecer en su cargo en condiciones de igualdad, pues debido a que se designó que a las mismas personas sean pues despedidas, ¿no? Sin respetar sus garantías de un debido proceso. Entonces, ¿cuál fue el fallo de la Corte en este caso específico? Resolvió que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, que el Estado debe publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial El Peruano y uno de amplia circulación. Que se publique la sentencia en su integridad por un año en el sitio web del Congreso de la República. Que el Estado debe proceder con reparar a las víctimas que se encuentran incluidas en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente, que debe incluir en dicho registro a aquellas víctimas declaradas en la presente sentencia, que aún no han sido inscritas, y que además el Estado debe pagar una indemnización por concepto de daño material e inmaterial, así como el reintegro de sus costas y sus gastos, ¿no? Esta es una pues, sentencia dictada pues, en mérito a la vulneración de los derechos del trabajador. Tenemos acá, a ver, otra sentencia, también sobre edades, momento, ya acá. Tenemos una sentencia también emitida por la Corte sobre vulneración al debido proceso y el principio ne bis in idem. Es una sentencia del 14 de octubre del año 2019. El caso es conocido como Rosario Villavicencio versus Perú, donde se establece la responsabilidad del Estado peruano por las violaciones de garantías judiciales, ne bis in idem y libertad personal, cometidas en perjuicio de Jorge Rosario Villavicencio, en el marco de las investigaciones del Fuero Penal Ordinario, Penal Militar y Procedimiento Militar Disciplinario. Pues ya que al momento de los hechos, Jorge Rosario Villavicencio era teniente de inteligencia del ejército peruano y dentro de sus funciones se le asignó hacerse pasar por un oficial corrupto con el fin de identificar a narcotraficantes de la zona. Debido a ello, dentro del desarrollo de su misión, Jorge autorizó 3 vuelos de transporte de droga, de los cuales, pues según el Estado, 2 de los vuelos se ocultaron a sus superiores. Esto motivó que se aperturaran investigaciones en el Fuero Militar y Penal Ordinario, pues en contra de Rosario Villavicencio, las cuales terminaron condenándolo por los mismos hechos. Pero, ¿qué nos indica la Corte? Ellos indican que determinó que el Estado incurrió en la prohibición de ne bis in idem en perjuicio de Jorge Rosario Villavicencio debido a que se impuso 2 sentencias condenatorias en el fuero militar y en otra en el fuero ordinario, en base a la misma acción imputada a Jorge. También consideró que se vulneró el derecho a ser comunicado previamente
y de forma detallada de la acusación y a ser notificado sin demora de los cargos formulados en su contra. ¿Qué determinó pues la Corte? Que el Estado violó los derechos consagrados en el artículo 8.2b porque no consta en el expediente la notificación por escrito a Jorge con la conducta que se le imputa. Por ende, los hechos concretos ni la tipificación de la infracción o el delito, pues en las cuales encuadraban los hechos. También consideró la Corte que se vulneró el derecho a contar con un defensor, a ser oído y a la defensa. Por tanto, considero que el Estado violó el derecho de la víctima a contar con un defensor para que pueda rendir su declaración. Y todo ello fue evidenciado en el acta, ¿no? Que no hubo participación de un defensor a su favor, especialmente cuando la víctima no había sido notificada con los cargos que se le imputaban, ¿no? También considero que el Estado violó el derecho de la víctima a ser oído y a la defensa debido a que en ninguna etapa del procedimiento disciplinario militar seguido contra Rosario Villavicencio, se le permitió presentar alegatos, objetar, presentar pruebas o algo que garantice su defensa. Por otro lado, en el marco procesal ordinario se vulneró su derecho de la defensa. Abogado que a un coimputado cuya versión de los hechos era discordante con la de la víctima. También consideró pues la Corte que se vulneró el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y se faltó el deber de motivación, ¿no? Porque determinó que al emitir la decisión de pasar de retiro a la víctima, pues la autoridad no valoró el medio probatorio y solo se limitó a citar fundamentos de la ley de situación militar, de los oficiales del ejército, de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Asimismo, la Corte determinó que el juez que emitió la comparecencia y había fungido como asesor legal de Rosanillo Villavicencio y de su superior jerárquico, violentando su derecho a un juez imparcial. También se consideró que se violó el derecho a la libertad personal, ya que se determinó que al no haberse brindado una motivación suficiente al emitirse las resoluciones del fuero militar y ordinario, y además al resolver la solicitud de libertad condicional, pues el Estado omitió motivar la razonabilidad de la medida y revisar periódicamente la medida, pues debido a lo cual violó su derecho a la libertad personal de la víctima. ¿Y qué fallo acá dio la Corte? Bueno, dictó de que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para dejar sin efectos las sentencias emitidas contra la víctima. Asimismo, se deberá suprimir los antecedentes generados por dichos procesos. Pues además se ordenó que el Estado debe publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación. Que la sentencia en su integridad sea publicado por un año en la página web del Estado. Que el Estado debe pagar las cantidades establecidas para cumplir con las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial, como reintegro de las costas y los gastos. Y también
determinó que el Estado debe reintegrar los gastos incurridos en el Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas. Eso es una sentencia emitida por vulneración del debido proceso y el no bis in idem. Tenemos acá también otra que habla sobre el despido arbitrario de representante de los trabajadores y líderes sindicales. Esta es una sentencia de la Corte también de 31 de agosto del año 2017. Es un caso conocido como Lagos del Campo versus Perú, que el caso establece la responsabilidad del Estado peruano por la violación del derecho a la estabilidad laboral, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y al acceso a la justicia del señor Alfredo Lagos del Campo, con motivo del despido irregular de su puesto de trabajo. Alfredo Lagos del Campo laboró más de 13 años como obrero para una empresa llamada Ceper Pirelli. Sin embargo, fue despedido el 1 de julio del 98 debido a unas declaraciones que realizó para la revista La Razón, donde denunció que el directorio de la empresa, usando el chantaje y coerción, pues habrían llevado a cabo fraudulentas elecciones al margen del comité electoral, las cuales posteriormente fueron anuladas por el Ministerio de la Industria. Ante ello, Alfredo promovió acciones y recursos judiciales con el fin de impugnar su despido. No obstante, los mismos fueron denegados, frustrando la búsqueda de justicia de la víctima. Y ante ello, ¿qué nos dice la Corte? Pues nos indica que en el caso específico se habría vulnerado el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y garantías judiciales, ya que determinó que el Estado es responsable por violar el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y garantías judiciales de Alfredo, porque se le impuso una sanción gravosa como el despido, sin considerar que por su labor de representante de los trabajadores requería justamente especial protección, omitiendo el valorar de la razonabilidad de la sanción y sin realizar un análisis de los argumentos de las partes. También considera pues, la Corte que se ha vulnerado el derecho a la estabilidad laboral, porque precisó que adecuadas para proteger la vulneración del derecho al trabajo imputable a terceros. Por ende, no se le reinstaló en su puesto de trabajo ni recibió ninguna indemnización ni los beneficios correspondientes. La Corte también considera que se habría vulnerado la libertad de asociación, porque precisó que los representantes de los trabajadores de una empresa tienen el derecho de contar con una protección eficaz y contra sanciones eh, eh, disuasorias, ¿no? Por su labor. Sin embargo, en el caso determinó que la víctima no solo fue despedida por ejercer su labor, sino también el Poder Judicial avaló dicha sanción. En ese sentido, pues la Corte concluyó que el despido de la víctima trascendió la dimensión individual del derecho a la libertad de la asociación, del debido proceso, que los trabajadores que representa pues se vieron privados de uno de sus líderes, pues incluso al haber sido despedido en represalia a su labor de representación. Y él mismo tuvo un efecto amedrentador e intimidante en el resto de la comunidad industrial. Pues la Corte también consideró que hubo una violación al derecho de la protección judicial y garantías judiciales, ya que la Corte determinó que el Estado peruano
es responsable de violentar el derecho a la protección judicial y garantías judiciales del señor Lagos Campos, debido a que en el proceso de segunda instancia no se valoraron los alegatos de defensa de la víctima y el primer recurso de nulidad fue conocido y denegado por el mismo tribunal que avaló el despido. Por tanto, que el recurso de amparo no se pronunció sobre los derechos sustantivos constitucionales alegados por el señor Lagos del Campo, y se le exigió que agotara un recurso que a la época de los hechos era ilusorios. Al respecto, ¿cuál fue el fallo de la Corte? Concluyó que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, que el Estado debe publicar el resumen oficial de la sentencia en la página oficial del peruano, con una amplia circulación, que la sentencia sea publicada en su integridad en la página oficial del Estado, aparte que el Estado debe pagar las cantidades establecidas en la sentencia para cumplir con las indemnizaciones por conceptos de daño material e inmaterial, así como el reintegro de los gastos incurridos en el Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas, ¿no? Estas y otras sentencias fueron emitidas por por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? No sé si habrá algunas preguntas al respecto. Eh, Con eso ya habríamos culminado. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline Cristina Turto Leandro, por su participación como expositora en esta nuestra cuarta clase de este curso virtual sobre derechos humanos en el Código Civil y Fuero Militar Policial. Con el tema tratado hoy sobre lo que es el Estado peruano y los derechos humanos. Vamos a pasar a la siguiente etapa, doctora, a las Sí, preguntas. Invitar a nuestros estimados participantes que están en un número de 22, 20 estamos ahora, que participen levantando la mano. Vamos a nosotros activarles su micrófono y ustedes luego hagan un clic para poder intervenir y hacer su pregunta en forma directa a nuestra expositora sobre el tema desarrollado el día de hoy. Invitamos a los participantes. Mientras tanto, vamos a visualizar en el chat si es que hay alguna pregunta para poder oralizarla. No hay, doctora, ninguna pregunta en el chat. Estamos esperando la participación de nuestros participantes para que puedan intervenir y hacer sus preguntas sobre el tema desarrollado por nuestra expositora. Parece que no, doctora, no hay ningún participante que levante la mano, entonces vamos a dar por concluido esta clase. No antes, doctora Jacqueline Cristina Tucto Leandro, agradecerle su participación como expositora en este nuestro curso virtual sobre derechos humanos en el Código Civil y Fuero Militar. El agradecimiento de parte de nuestro decano, doctor Olcano Rabanal, y nuestra directora académica y promoción cultural, doctora Minerva Couto Bacena. Muchísimas gracias, doctora, estimados participantes. No, y su diploma respectivo, doctora, vamos a enviarle a su correo. Estimados participantes, no antes también recordarles que el curso todavía no ha concluido. Tenemos clases el día de mañana, miércoles, tenemos el día jueves y el día viernes. Ahí sí se da por concluido con las 7 clases de este curso. Muchísimas gracias, doctora, y muy buenas noches. Asimismo, también muy buenas noches a los estimados participantes. Gracias, doctora.